Carta de Pedro capítulo 1, versículo 4, 10 y 11. Dice la palabra de Dios así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dijo el niño. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero decirte, te voy a hablar un tema concreto, es muy amplio, sumamente profundo, pero es algo de lo que en realidad, y digo desafortunadamente como en otras oportunidades lo digo, ya no se hablan ni en liderazgo, ni siquiera en los altares, ni mucho menos en la casa. Te voy a hablar el poder de la mayordomía. Cuando la gente habla sobre este tema, lo único que hablan es en el punto del dinero, donde está su corazón. Por eso su corazón realmente sale a relucir lo que hay dentro cuando hablan, porque hablan solo del dinero. Entonces, hoy te voy a hablar un tema especial, el poder de la mayordomía. Algo aquí que dice la Biblia, el apóstol Pedro, cuando dice capítulo 16 de Mateo, dice la Biblia que Jesucristo le dio un derecho a Pedro y le dijo: hey Pedro, apacienta mis corderos. Bueno, eso lo dice en el capítulo 21 de Juan. Él dijo: apacienta mis corderos. Él se puso triste después de 3 veces que lo negó al Señor, pero se alegró el corazón de haberlo mirado otra vez con las marcas, con un cuerpo glorificado al resucitar Cristo Jesús, y le dijo: ven, quiero hablar contigo, te voy a enseñar mayordomía. Lo que le dijo en el capítulo 16 de Mateo, que le dijo: tienes que edificar mi iglesia. Aunque este texto fundamental es esencia de lo que realmente se refería al mismo Cristo. Pero este Pedro tuvo un cierto derecho con el Señor porque fue el puntapié en la primera iglesia de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la que nos ha dado un gran ejemplo para vivir una vida agradable ante Dios, con los fundamentos, como la Biblia lo dice, Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A Él la gloria, y hoy te voy a dar el poder realmente de la mayordomía. Es un profundo tema, excelente tema, lo que se debería de hablar todo el tiempo, porque esto es fundamental, sumamente fundamental. Y muchas veces la gente no conoce las doctrinas de Cristo y de los apóstoles, menos la de los profetas. Y mucha gente está desviada. Y hoy por hoy hay mucha apostasía, hay mucha falsedad, hay mucho engaño. Las profecías de Cristo, hablando de Mateo 24, dice: el amor de muchos se enfriaría en este tiempo de apostasía, en un tiempo donde está el inminente regreso de Cristo, a punto de regresar Cristo Jesús, y la mayoría de la gente está enfocada en lo material. Jesús dijo un día: cuando Él venga, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esta es la pregunta que yo me he hecho día tras día, y que cuando busco a Dios en mi día y doy gloria a Dios en mi día, digo: wow, impresionante. Y por eso, como el apóstol Pablo dijo: golpeo mi cuerpo, no sea que yo, siendo heraldo de muchos, venga a ser eliminado. Esto está en 1 Corintios 9. Realmente uno está en la carrera. Hebreos 12, versículo 2, dice que tenemos que seguir corriendo la carrera como en un estadio. Tenemos que seguir al frente del Señor más que nunca. En Pedro, aquí mismo en Pedro, 2 Pedro 3:9 dice: cuando ya su venida está cerca, en el versículo 11 también, del 9 al 11, dice: la paciencia de Dios está a punto de terminar. Tenemos que esperarlo, tenemos que estar esperando su venida, tenemos que estar realmente enfocados. Como dice Hebreos 2, dice: no descuidar la salvación, que es grande lo que Dios hizo por medio de Cristo. Por eso hoy te voy a hablar el poder de la mayordomía. ¿Sabe qué dijo Pedro aquí? Enfocado a darle toda la gloria a Dios y hablando acerca del mover en la relación con Dios el Padre.
O sea que usted y yo hemos sido llamados para utilizar este poder de mayordomía como reyes y sacerdotes. Yéndonos a los capítulos 2, versículo 9, dice, somos reyes y sacerdotes por medio de Cristo. Dios nos ha dejado una tarea. ¿Cuál es la tarea? De primero darle toda la gloria a Dios. Como dice la Biblia en el capítulo de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Debemos de ser adoradores porque ahora servimos al Dios vivo y tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Hoy por hoy, la mayoría de la gente ya no está usando este poder de la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Verdaderamente es darle un manejo completo, correcto a la palabra, a la relación con Dios. Mayordomía, sinceramente, dice aquí el apóstol en el versículo 10, 1 Pedro 4, versículo 10, dice que en realidad nosotros necesitamos, dice, ponerle atención. ¿Qué es lo que enfoca el apóstol Pedro? Y mire, yo dije que no va a tardar mucho, voy a ser concreto, es muy profundo, pero le voy a dar lo que Dios ha puesto en mi corazón para que se tome el consejo para los que quieren tomar el consejo. Hebreos 10 dice que no deseches al que habla. Mucha gente está ignorando la palabra de Dios, es decir, mucha gente está no escuchando a Dios, sino que está escuchando al mundo, a las mentiras, al engaño, y esto lo han dejado a un lado. Mayordomía también tiene que ver con las cosas primeras. Dios es primero sobre todo, por encima de todo. Marcos 12, 30, 31, uno de mis textos favoritos, dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu mente, fuerza, con el alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es importante que esto como mayordomía se enseñe. Primero es Dios. La gente dice primero es Dios, sí, pero no se lo da el primer lugar. Lo manejan todo a su forma, a su manera, y no se le dan el manejo correcto. Por eso Dios puso en mi corazón hablarte de esto. 1 Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno, es decir, en lo más mínimo, cada uno, dice, según, ahí está, el don que recibió, que ha recibido, dice, ministrelo a otros. Conforme el don que ha recibido la persona, tiene que ministrarlo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios, la mayoría de la gente no la está sabiendo manejar. Han convertido, como en este episodio donde Jesús sacó a toda esa gente del templo y realmente le dijo, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Bien lo profetizó el profeta. Muchas personas están haciendo negocio de la palabra. Muchas personas están haciendo de la casa de Dios un espectáculo, un show, y están haciendo realmente cosas que ni siquiera agradan a Dios. Y esto es una cosa que Dios puso en mi corazón, porque si nosotros somos intérpretes, somos personas que profesamos la fe, que hablamos de la verdad, que hablamos de la teología, Dios, estudio de Dios, de la teología, y nosotros hablamos de una gracia. Para empezar, hablando de la administración y de cómo usar el poder de la mayordomía, se refiere a que nosotros debemos verdaderamente saber usar, tenemos que tener una identidad, debemos de saber que el que servimos es el Dios único, real, verdadero, todopoderoso, el único Dios del universo, el único Dios de todo el mundo, el único Dios de dioses, el que está arriba y por encima de cualquier cosa, alguien o cualquier nombre que usted quiera decir. Él está por encima, Él es el único Dios y fuera de Él no hay otro. Entonces, cuando la persona que nosotros hemos tenido identidad, a quién adoramos, a quién servimos, a quién obedecemos, a quién nos acatamos, estamos convencidos, seguros, tenemos una convicción de que nuestro Dios merece que administremos correctamente el propósito de Él. ¿Cuál es su propósito? Anunciar el evangelio. ¿Cuál es su propósito? Que la gracia la entienda la gente, que es un regalo que Dios nos ha dado y que verdaderamente necesitamos expresarlo. Fui salvo
Antes era un perdido, ahora soy un convertido. Antes estaba en el mundo, ahora estoy en Cristo. Antes estaba de impío, pecador, perverso, malo. Ahora soy una persona santificada, justificada y estoy en el camino correcto. Antes iba en el camino del mundo, pero ahora estoy en el camino hacia Cristo. No es fácil la vida cristiana, pero es posible con Cristo Jesús. Eso es reflejar el sabor, la sal, la luz, que seamos personas que alumbremos, administrar realmente la gracia de Dios, buenos administradores conforme el don que nos ha dado. Según Santiago, el capítulo 1, dice la Biblia que el Dios que da el buen don y buena dádiva, el Dios que da el don perfecto es Dios. Pero cuando se refiere al don del Espíritu Santo, hay una cosa diferente. Dice versículo 11, Pedro habla, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla como tu servidor, dice, hable conforme a las Escrituras, conforme, dice, a la palabra de Dios. Hoy yo escuchaba a alguien que decía gente que son disparateros. Y sí, solo críticas, solo comentarios, solo quejas, solo cosas fuera de la palabra, fuera de la enseñanza, de la doctrina de Cristo, solo mandamientos de hombres y cosas realmente que ni siquiera hoy, y Pablo decía, ustedes están hablando de genealogías que solamente crean disputas, ustedes están hablando de cosas que ni siquiera ya se deben practicar ahora. Pedro igual que se tuvo que discutir con Pablo por lo mismo, porque Pedro enseñaba otra cosa que era de la antigüedad y realmente no tenía nada que ver con el tiempo de la gracia. Y hoy mucha gente está viviendo así en dos cosas, de la ley y de la gracia. Impresionante. Están divididos. Y este Pablo dijo, ¿está acaso Cristo dividido? Unos enseñan lo que enseñó Apolos, otros enseñan lo que enseñó Pablo, otros enseñan lo que enseñó Jesús, otros enseñan lo que enseñaron los profetas, otros enseñan los que enseñaron los que ni siquiera están en la Biblia. En serio. Y otros están enseñando lo que está en la Biblia, pero realmente ni siquiera tiene fundamento. La Biblia menciona algunas cosas y otros le sacan todo el cuerpo, y la historia completa imaginariamente. Es increíble. El pueblo verdaderamente necesita dirección. Donde hay dirección sabia, el pueblo jamás va a caer. Donde hay líder de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, el pueblo va a tener dirección. Porque quien lo guía es el maestro por excelencia, Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, el Espíritu Santo lo guía a la verdad, a la justicia, a las cosas que realmente honran y glorifican a Dios. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar a estar en contra de tu propio hermano. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar a hablar realmente cosas que lastiman al hermano. Jamás. El Espíritu Santo jamás te va a llevar a ofender a Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo jamás va a llamar anatema a Jesús. Esto es increíble, pero he visto blasfemia. Dios me ha mostrado blasfemos en los altares y son de Dios. Es impresionante. Yo digo, ten misericordia. Dios quiebra mi corazón y me habla muchas cosas y yo solamente escribo, porque realmente es increíble. Cristo lo dijo, que en este tiempo vendrían realmente falsos y dijo, cuídense, porque vienen con una careta de corderos, pero son lobos. Hoy el Señor dice, tienes que tomar realmente el ejemplo para ser un buen mayordomo. Se requiere en la casa de Dios un buen mayordomo. Por eso Dios en el pasado le tiró realmente por los profetas el mensaje de Dios directo, que estaba en contra de los profetas que estaban hablando mentiras y de los pastores que hacían realmente malas cosas. Hablaba de pastores que verdaderamente eran pastores de ovejas reales. Pero después les habló a los sacerdotes, que eran los que dirigían a la gente. Pero en el tiempo de Jesús, Jesús mismo le dijo a la gente que eran maestros de la ley, de esa ley que hablaban los profetas en aquel entonces. Y Jesús les decía, eran hipócritas. Por fuera se presentaban realmente justos, santos, buenos, blancos, pero estaban, dice, podridos por dentro. Eso está en Mateo 23, inclusive Jeremías 23. Esto es impresionante. Realmente
Dios me decía, habla acerca del poder de la mayordomía. ¿Por qué? Porque cuando usted es una persona que sabe poner en orden las cosas, te guías conforme al Espíritu Santo, vas a ser de bendición a la iglesia. Y algo quiero dejar claro aquí. Porque me gusta dar el sermón, me gusta dar la clase, me gusta dar la información. Pero como dijo alguien, ya estuvo bueno. Vamos a hablar sin pelos en la lengua. Sí, porque un pelo en la lengua, usted se lo pone y no va a poder hablar. Vamos a hablar sin pelos en la lengua. Ya estuvo suave de que las personas verdaderamente estén tirando indirectas. Es tiempo ya que la verdad se diga tal y como Jesús la dijo. Es tiempo que uno hable como habló Juan el Bautista. Es tiempo que nosotros, como hijos de Dios, hablemos como hablaron los profetas. Es tiempo que hablemos como un hijo de Dios, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Es decir, con carácter. No me estoy refiriendo a arrugado o enojado. No. Me refiero con carácter, o sea, postura, identidad. Un mayordomo en un trabajo se respeta porque tiene autoridad. Una persona que es pastor, Hebreos 13, dice, acuérdense de los pastores que son ejemplo. Y hoy quiero decirte, verdaderamente es tiempo ya que usted como hijo de Dios, si ya recibió a Cristo, entonces refléjelo, entonces declárelo. El propósito de Dios fue enviar a su hijo. Si usted no tiene todavía el concepto claro, entonces pregunte. Para eso hay miles realmente de formas para entender el concepto de Dios. Bendito sea el nombre de Dios porque nos dejó la palabra. Si estamos viviendo bajo la gracia, es tiempo de que nosotros la administremos bien. La gracia, la multiforme, dice, gracia de Dios. Pedro también habla acerca de los libertinos, de los que usan la gracia de Dios para sus maldades. Yo estaba haciendo un comentario sobre el punto de que están mal usando la palabra de Dios en la gracia y en la ley. Quieren vivir como judíos y a la misma vez quieren vivir como gentiles. Quieren vivir realmente con el pie en el mundo y quieren vivir con el pie con Dios. No se puede hacer. Santiago capítulo 2 y 3 dice, no puede una fuente dar realmente agua dulce y salada a la vez. No se puede. El mar es inteligente y el agua dulce la tira por un lado cuando el río de agua dulce se junta y no la acepta. Y se mira, cuando usted va realmente por la orilla, mira cómo está el agua sucia, dulce, y el agua del mar limpia, porque es salada, es diferente, se nota, hay mucha diferencia. Y no ha existido una combinación así natural. Tal vez sí pueden fabricarla poniendo una diferencia, ¿verdad? Pero en realidad no se está refiriendo la Biblia a eso. Se refiere a la gente que tiene dos caras, que es voluble, que es una persona, le dicen bipolar en inglés, bipolar. Una persona que dice una cosa ahorita y al rato dice otra. Es decir, su carácter no está firme. Su carácter es de niño en un rato y después su carácter es de un loco o de una loca. No tiene fundamento. El poder de la mayordomía te enseña a que tú verdaderamente sepas cuál es tu postura. Estás en la iglesia. Se llama la iglesia a todo aquel que ha recibido a Cristo en el corazón y que vive para Él. Y Cristo es la cabeza, Efesios 5. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros los unos de los otros. O sea, que si tú ves un hermano que cree en Cristo de verdad, tiene los frutos del Espíritu, y si no los tiene, tu deber como iglesia no es matarlo, porque Cristo murió por él. Tu deber como cristiano es amarlo. Si te odia, ama. Si te aborrece, busca la unidad, búscalo. Porque esto no estamos como para condenarlos, como para aborrecerlo. Si Él no nos ha aborrecido jamás. Él nos ha amado siempre. Por eso mandó a su Hijo y nos dio su gracia. 6:23 de Romanos dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estamos hablando de la gracia de Dios, dice es un regalo, Efesios 2, 8 y 9. Un regalo de Dios, algo inmerecido. La multiforme gracia de Dios. Es decir, la misericordia, su fidelidad,
su grande bendición, su grande paciencia, lo que nos ofrece el reino eterno, una vivencia con Él. Pero lo que más me impacta aquí, que es lo que quiero sembrarte en el nombre de Jesús esta noche, es versículo 11 de 1 Pedro 4. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Dice, alguno ministre conforme al poder que Dios da, porque dice en todo, para que en todo sea Dios glorificado. Se está refiriendo a ministrar la palabra, el don que tienes del Espíritu Santo. Si usted se va a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice la palabra de Dios que los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y cuando usted se va dice los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 dones. Pero cuando se va usted a Romanos, el capítulo 12 y 1 Corintios 12. Pero si usted lee Romanos 13 y 14 y usted lee Corintios 13 y 14, usted va a encontrar la gracia de Dios ahí. Cómo es la multiforme gracia de Dios. Y muchas personas que son líderes están mal usándola. Por eso hoy quiero decirte este tema a ti. La mayordomía te va a enseñar a que tú ames a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y a su palabra, y que comprendas cuál es el propósito, el fin de iglesia, de mayordomos. ¿Sabe qué es el fin? Que Cristo dijo en Mateo 28, versículo 17 al 19, usted puede leerlo ahí si usted quiere. Dice que todo aquel que cree en este evangelio será salvo. Y dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dejado. Ya recibiste a Cristo, ya eres de Dios, eres iglesia. Edifica, consuela, exhorta, anima. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Si tú te golpeaste realmente, tu uña lo va a resentir tu cuerpo. Haz de cuentas que un hermano tuyo, una hermanita, es el miembro del cuerpo de Cristo. O sea que si tú lo lastimas, estás lastimando a Jesús. Si tú estás tomando por inmunda la sangre del pacto de Cristo, es la entrada a la nueva gracia. Esto está en Hebreos, usted lo puede leer desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11, si usted quiere 10. A mí me gusta que lea toda esa carta porque ahí habla de eso. Pero específicamente puede leerlo desde el 2. Capítulo 2 habla de la salvación y realmente de Hebreos, y hasta el capítulo 9. 10 hasta el capítulo 10. Ahí va a hablarle acerca de esta gracia. Impresionante, el pacto de Cristo por su sangre. Ofrece su sangre, se ofrece como sumo sacerdote, se ofrece una sola vez para siempre, para que usted y yo ya no vivamos bajo la ley. Capítulo 10, versículo 1 hasta el 6. Ya no vivamos realmente una vida bajo rudimentos, bajo esclavitud, según lo dice Gálatas 3. Es tiempo ya que verdaderamente nosotros le hagamos frente a quien representas. Definitivamente Jesús confrontó a los saduceos y a los fariseos y le dijo: si ustedes fueran hijos de Dios o hijos de Abraham, las obras de Dios, de Abraham, hicieran. Pero como ustedes no son de Dios, ustedes realmente me quieren matar a mí. Son mentirosos, son personas malas, son personas rebeldes, no aceptan a mi Padre, no me aceptan a mí. Entonces ustedes son hijos del diablo, porque él hace la maldad desde un principio. Mata, miente, es padre de mentira, y realmente no hay nada bueno en él. Jesús les dijo que eran unos hijos del mismo diablo, o sea, hijos del maligno. Hoy quiero decirte, todo aquel que practica el pecado, 1 Juan 3, dice, es del diablo. Quiere Dios que hoy hagas frente. ¿A quién representas? ¿A Dios? Si tú eres padre, ¿a quién representas? A tus hijos, a tu familia. Si tú eres líder, ¿a quién representas? A tu iglesia. Si eres miembro, representas a una iglesia, una organización. Entonces, ¿a quién representas? Si tú profesas a Dios, realmente lo profesas, estás usando el poder de la mayordomía.
No se refiere solamente en la multiforme gracia de Dios a manejar dinero. Hoy los que hablan de la multiforme o gracia de Dios o los que hablan de la mayordomía se enfocan en dinero, cómo administrar, cómo ahorrar, cómo salir de deudas, cómo realmente invertir y cómprame esto y cómprame lo otro. Son unos buenos comerciantes, usan la tecnología y usan realmente la mercadotecnia y muchas formas para hacer negocios. Y en eso se enfocan. La mayordomía. Vamos a hablar de mayordomía, dinero. No hablan de lo importante de la esencia. Llevar el evangelio a toda criatura para que se salven. Segundo, dice, ser lleno del Espíritu Santo. Porque dice Marcos, mira el punto de Marcos, capítulo 16. Esto, dicen, es la escuela vieja y ahora estamos en la moderna. Esto es leer la Biblia y ahora nosotros leemos o lo escuchamos. Ya eso es del otro siglo, dicen. Ahora estamos en el siglo XXI. Eso era en el antiguo, ahora estamos en el moderno. Impresionante, por eso te estoy hablando de este tema. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice, el que creyere, después de haber ido por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice, el que creyere y sea bautizado, este será salvo, mas el que no cree será condenado. Y estas señales, ahí está el Espíritu Santo, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren o comieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es una fe activada por el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo. Capítulo 14, 15 y 16 de Juan. Cuando Jesús habla acerca de que se iba a ir, iba a enviar el Consolador, dijo, donde esté mi ayudador, allí realmente estará mi poder manifiesto. Y donde se encuentren dos juntos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Esta manifestación del Espíritu Santo es la única que te lleva a ser excelente en todo. Cada persona tiene un proceso. Cada pastor y líder y cada persona en casa tiene también un proceso, porque no de la noche a la mañana alguien va a ser excelente. Estamos en un proceso. Todos somos realmente personas que estamos en un cuerpo. Por eso Dios quiere que todos dependamos totalmente de Él en lo espiritual. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque si no somos llenos del Espíritu Santo estamos vacíos. Significa que si estamos vacíos no podemos tener poder. Necesitamos ser llenos. Desafortunadamente la mayoría que lidera no está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ha apagado el amor, la pasión, el primer amor hacia Dios. Han descuidado la lectura porque están modernos. Unos leen la ley, otros en la gracia. Unos en el mundo y otros con Dios. O sea, todo esto lo han hecho como un religiosismo y la comunión, que es lo fundamental que Cristo vino a hacer, restaurar lo que estaba quebrado. Cuando Cristo vino, muere por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos salvación. Por eso dije Hebreos 2 hasta el 10. Porque realmente dice, Él nos compró a precio de sangre. Antes se tenía que hacer sacrificios y derramar sangre para que la persona tuviera una remisión, que significa borro, un borrador, para que se le quitaran esas culpas que lo condenaban y Dios lo permitiera que viviera. Pero Cristo vino a cumplir eso. El Cordero que quita el pecado del mundo vino a la tierra. El Cristo de la gloria, el Dios mismo, porque era Hijo de Dios, Cristo. Realmente el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el que se aparecía en las antigüedades como el gran ángel de Dios que venía. Muchas veces se muestra así Cristo Jesús. Entonces, dice que viene y dice en Hebreos, le preparaste cuerpo. Dice, me preparaste cuerpo. Vino y se ofrece a sí mismo, llevando todas las culpas. El que robaba, el que maldecía, el que asesinaba, el que violaba, el que hacía adulterio, fornicaciones, hechicerías, maldades. Esta gente
tuvo la gran bendición de que Cristo Jesús pagara el precio del pecado de ellos, el tuyo, el mío. Significa que este Cristo, la gracia, vino a la tierra, se hace realmente Cristo una manifestación, dice Juan 1, versículo 14. Vimos su gloria, o sea, la gloria de Dios, el reino de Dios llega a la tierra, se hace manifiesto. Entonces vino la salvación. Esto es la gracia de Dios. Muchos manejan la gracia de Dios como algo, un tema más de hablar de filosofías, hablar de un cuento, una historia que no tiene sentido. Hoy le dan más like y prioridad y millones de gente están dándole honor a un hombre más que a Cristo. Impresionante. Así se deberían de llenar las redes del mensaje de que Cristo muere, de que Cristo resucita, vence la muerte, vence al mundo, fue obediente hasta la muerte, Dios lo exalta hasta lo sumo. Pero la gran mayoría hoy se ponen a hablar de historietas huecas, de cosas que realmente no edifican, y por eso el mundo está perdido cada vez más y va a ir en decadencia. Por eso Dios está aguantando algunos juicios que van a caer. ¿Por qué? Porque quiere que usted y yo llenen las redes, para que las redes lleguen a los países donde no se permite el evangelio de Cristo. Dios está haciendo 1001 cosas, la multiforme gracia de Dios. Dios te está llamando a que seas un mayordomo en tu iglesia, en tu casa, en tu liderazgo, en tu negocio, en donde te muevas, en tu trabajo. Dios te está llamando a que tú seas realmente alguien que sepa manejar la gracia de Dios, es decir, que sepa cuidar la relación. Dice la Biblia que no había comunión. Dice, en la etapa de inocencia, Adán y Eva quebraron esa comunión y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién te ha dicho que no podías realmente andar así? Y dice que le dijo, la mujer que me diste, Señor, ella me dio del fruto. Y dice que comió, se rebelaron. Esta gente rompieron la comunión, la coinonía, la relación con Dios. De esa etapa de inocencia hasta hoy han pasado 6 generaciones, 6 dispensaciones, 6 periodos. Esto significa que la 7ª va a ser la última y la final. Y yo quiero realmente que usted entienda que en la gracia hay una multiforme gracia, la misericordia de Dios, su fidelidad, sus promesas se cumplen, su trayectoria es el ejemplo, su ayuda, dice Dios mismo, Cristo mismo, el Espíritu Santo mismo, Romanos capítulo 8, está ahí para que usted y yo vivamos una vida consagrada, aprendamos a ser mayordomos de Dios, para que esa relación esté íntima, esté en comunión con Dios. Por ejemplo, Romanos 8:26 dice, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. 7:25 de Hebreos dice, el mismo Cristo Jesús es un mediador entre Dios y los hombres y está intercediendo por ti y por mí. Y luego en otra parte de la Biblia en Corintios dice que Él como si rogase Dios mismo por nosotros. Óigame, si Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta el 39, dice que Dios mismo está, mire, se lo voy a leer porque esto es parte de lo que estoy diciendo, porque me gusta fundamentarlo, porque no queremos darle entrada a ningún crítico, hijo del diablo. Dice, versículo 31, ¿qué pues diremos esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice así, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otro texto más. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? Que tu relación con Dios, Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan en la carne, sino los que andan en el Espíritu.
¿Por qué el Espíritu Santo hoy ya no se manifiesta en mucha gente? Porque andan en la carne. Usted lee Gálatas 5, versículos 19 y 20. Impresionante. Hasta el 21. ¿Por qué andan haciendo maldades? Piensan lo que hay en su corazón. Maldades. Esto es lo mismo que pasó en el pasado. Por eso hoy ya no repitas lo mismo. Hay un gran ejemplo en Hebreos 11. Mira cuánta gente puso su fe en el Señor. Y una de esas cosas que me llama la atención de ese Hebreos 11, dice que estaba José y dice que tierno, Dios, tierno me refiero a un promedio de 16, 15 años por ahí, dice que le dijo el Señor, así vas a estar un día, siendo gobernador. Y se lo cuenta, papi, fíjate que tuve este sueño. Nosotros nos vamos a postrar ante ti. No, eso no puede ser. Y eso pasó. Sucede que este hombre lo venden sus hermanos, lo meten a la cárcel por una acusación falsa y después de que Dios lo lleva de gloria en gloria, de poder en poder, lo lleva de aumento en aumento porque era fiel, porque era justo, porque era obediente, porque era temeroso de Dios, porque él tenía el Espíritu Santo. Aleluya, el Espíritu Santo dice venía sobre él y él interpretaba sueños porque tenía la gracia de Dios. Y dice que Dios lo pone en el trono y Dios le dio un sueño que lo interpretara el faraón. 7 años de hambruna y 7 años de prosperidad. Y le dijo el faraón, hey, no encuentro a alguien más que haga esto, solamente tú. Se sacó un anillo de los más grandes que traía y se lo pone, serás como el segundo. Después de mí vas a ser tú el que vas a dirigir, gobernador. Él fue un mayordomo por excelencia. Y este hombre es un tipo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque este tipo, este señor, este muchacho, a los 17 años, pasó 13 años de sacrificios dolorosos para estar en el trono. Y después realmente, dice, tenía 30 años. Lo mismo, Cristo comienza su ministerio en los 30 años y 3 años de gracia y de favor anunciando el evangelio. Yo te quiero decir, José era un tipo de Cristo. Hoy te quiero decir, Cristo es la excelencia para que tu relación con Dios Padre, por medio de la fe y el Espíritu Santo ayudándote para que tú seas realmente lleno, bendecido por el Espíritu Santo, tú tengas acceso. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acércate pues ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Dios te da hoy a ti y a mí el acceso para que tú puedas tener la grande bendición de hablar con el Dios de la gloria. Adán lo quebró, pero Cristo lo restauró. Sé un restaurador. Como la Biblia dice en Isaías, un restaurador de portillos. Como dice la Biblia en Gálatas 6, si no mal recuerdo, dice, ser realmente personas que restauremos. Y si algún hermano fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, el Espíritu Santo, cuando viene a ti, te da el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y con esas cosas dice, no hay ley. Cuando el Espíritu Santo está en ti, el don del Espíritu Santo viene en manifestación a ti para que seas edificación, consolación y puedas ser un gran administrador de la multiforme gracia de Dios. Dije que este tema es sumamente profundo, pero yo te quería enfocar a la relación con Dios porque hay un propósito. El propósito de llevar el evangelio, la verdad, la buena noticia, no malas noticias. Yo he estado en púlpitos donde solo malas noticias, críticas, y es una pena porque yo soy un predicador. Dios me libra a mí de hacer eso. Dios me libra a mí de estar igual. Esta es mi lágrima de todo el tiempo. Señor, líbrame, Señor, guárdame. Si usted lee el Hebreos 11, ahí dice que Elías también. Si usted lee capítulo 5 de Santiago, Elías era un hombre así. Dijo, Señor, que nos lleva 7 años, no llovió. Realmente, Elías, en medio de un tiempo difícil, él realmente se sometió a Dios. José lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Cuando tú eres una persona mayordomo y usas el poder de la mayordomía, vas a saber administrar como lo hizo José. Vas a saber, como Jesús decía, de las sazones y de los tiempos. Tal vez ustedes no
pueden saber por ahora. Pero le dijo, cuando vean todas estas cosas, prepárense, porque la redención se acerca. Esto está en Lucas 21:22. Cuando usted realmente está enfocado en Dios, no hay nada que lo aparte. Por eso decía Romanos capítulo 8, versículo 39 hasta el 39, porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Tal vez estarás pasando por tribulación. ¿Angustia? Tal vez estarás angustiado por lo terrenal, por las críticas, por las murmuraciones, por los dedos que te apuntan, porque te juzgan, porque tenemos que padecer. Pedro dijo en el capítulo 3, 2 y 3 de primera de Pedro, dice, si alguien padece por Cristo, dice, glorifique a Dios. Si alguien está en prueba, déle gloria a Dios, porque esa prueba le da fe, y esa fe virtud, y virtud trae realmente muchas más cosas que te hace ser un hombre mayordomo, una mujer mayordomo, verdaderamente una persona que sabe tomar. Dice Romanos 8, versículo 28, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Todos fuimos llamados. El ministerio es otra cosa. Cuando eres evangelista como tu servidor, cuando eres un pastor como realmente los que son pastores llamados por Dios, para los que son realmente maestros que están llamados por parte de Dios para enseñar estas verdades. Entonces, esto es muy diferente, pero cuando se trata realmente de la salvación y de que somos miembros los unos de los otros y somos iglesia de Cristo, entonces aplica para todos la Biblia. O sea que no hay, como dijo el apóstol, desavenencia en el cuerpo. Estamos todos, dice, coordinados. Estamos todos trabajando para el mismo propósito, que se salven las almas. Y esto es una pena porque muchas personas están siendo malos mayordomos. Jesús habló de unas parábolas acerca de eso. Dice que la parábola del mayordomo, que fue un mal mayordomo y vino el pago y fue malo, un mal pago. ¿Por qué? Porque fue malo. También habla acerca de cómo nosotros debemos de ser buenos mayordomos. Realmente se refiere como por ejemplo 2 Corintios 5 versículo 10 dice que uno va a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir todo lo que hayamos hecho bueno o malo ante Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de la siembra, en un tiempo de que tenemos que hacer la obra de Cristo. Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Grande es la mies y pocos los obreros. Muchos malos mayordomos han perdido la comunicación. Y este es uno de los requisitos de un mayordomo, que tiene comunicación, sabe comunicar. Y si estamos hablando de lo espiritual, sabe comunicar la verdad, sabe comunicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿De qué se trata el evangelio de Cristo? De salvación, perdón de pecados, salvación del alma, vida eterna, un cielo donde vamos a estar todos. La doctrina falsa enseña que se van a quedar en la tierra, sí, pero para que sea quemada, porque esta tierra la van a quitar, porque ya está maldita. Está realmente, dice, con dolores de parto, gimiendo, que la gente que está encima de ella realmente está haciendo más mal que la misma tierra. Impresionante. Los ángeles también, los santos de Dios que han sido salvos antes, también gimiendo a Dios como el Espíritu Santo. Dice Santiago 5, dice que nos anhela celosamente. Cristo mismo llorando, esto me están haciendo. Impresionante, yo lo salvé, yo di mi vida y ¿cómo es posible? Pero yo lo llamé y él, Padre, no, todavía no. Quiero que se salven todavía. Y la gracia, por eso dije la multiforme gracia de Dios. Y cuando dije Pedro 3:9 al 11 es porque es la paciencia de Dios. Pero ya está a punto de terminar. Por eso hoy, así como Cristo vino a restaurar la relación que Adán había tirado abajo y que el diablo se había ensañado, Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Sabe? Cristo vino a restaurarla, la comunión tuya con Dios, la mía. Así que hoy también haz lo mismo, porque ejemplo nos ha dejado el Maestro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21.
para que sigamos, versículo 22, sigamos sus pisadas. Ejemplo es Él. Necesitamos vivir una vida con identidad como buenos mayordomos. O sea, que tú puedes brillar. Mateo 5, 13, 14. Ser sal, dar sabor. Si alguien está triste, ayúdalo a cantar. Canta alabanzas con él. Dice, si alguno está enfermo, hagan oración juntos. Dice, si alguien está en problemas, ve con dos. Si no les escucha, ve con la iglesia. Pero si realmente es un perverso y rebelde, entonces sigue orando, porque la intercesión tiene poder. Y sigue haciendo la obra. No lo deseches, porque Dios no desecha a nadie. En el pasado sí desechaba a Dios, pero ahora Dios no desecha a nadie. Él no vino a condenar, Él no vino a echar de menos a nadie. Él vino a salvar, Él vino a perdonar, Él vino a restaurar. Haz lo mismo. Yo te digo en esta noche en el nombre de Jesús. Hay muchos principios sobre mayordomía, verdaderamente. Pero hoy quiero terminar diciéndote que sinceramente Dios está esperando de ti. Que si Dios te ha dado el don de lo que estábamos hablando de 1 Pedro 4, versículos 10 y 11, ministrelo conforme Dios te ha dado ese don. Si es de la comunicación, pues comunica. Si es realmente de servir, pues sirve. Por eso le mencioné Romanos 12, 13, 14, 1 Corintios 12, 13 y 14. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia. Yo no tengo mucho más tiempo, como en otras oportunidades, para darte tanta información. Por eso están los líderes. Por eso estás tú. Dijo el profeta que buscaba uno Dios que se parara en la brecha y que hiciera vallado. Y solamente estaba encontrando a uno. Y era el profeta. Pero era un tipo de que Cristo iba a venir y abrir el camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso dice la Biblia en el capítulo 26, 27 de Mateo, que rompió el velo que nos separaba, esa división que nos separaba de la comunicación con Dios. Solamente una vez cada año se acercaba un sumo sacerdote para presentar los pecados de la gente. Ahora, una sola vez, Cristo se ofrece para siempre para que llevar el pecado tuyo y mío. Por eso, el día de hoy, ¿cuál es tu postura como mayordomo? En primer lugar, cuidar tu salvación, tu adoración constante, tu primer amor, tu armonía con Dios, con el Espíritu Santo, fogoso, lleno de la gloria de Dios, que la fe nunca mengüe, que la fe siga aumentando, que tu relación con Cristo, como tu Padre, como tu hermano, como tu Señor, como tu Salvador, como tu todo Dios mismo, esté ferviente, amándolo sobre todas las cosas, porque Él te amó primero. Con Dios Padre, por la bendita gracia otorgada por medio de su mismo Hijo, que no lo escatimó, que le dolió cuando lo mandó, porque ya sabía lo que iba a pasar, que le dolió cuando muere, pero ya Él decía que realmente era acepto, ese olor grato ante Dios, olor fragante, era aceptada, un tipo de Abel. Realmente cuando Abel ofrece a Dios su ofrenda primera y le fue agradable a Dios, lo mismo Jesús. Abel fue un tipo de Jesús en la ofrenda. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que le gusta a Dios, un corazón contrito y humillado, sincero, que esté pleno. Por ejemplo, el Salmo 24 dice, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos, el que no se ha elevado a las cosas vanas. No permitas que tu corazón se llene de amargura. No permitas que tu corazón realmente se llene del pecado en este tiempo. Dice, el amor de muchos se enfriaría. No permitas que tu amor por tu esposa, por tus hijos, por tu liderazgo, por tu familia, por lo que tanto amas, se pierda por cosas que no tienen sentido, que no tienen importancia. No permitas que tu amor primero a Dios se debilite por cosas pasajeras. Tampoco permitas que el don que Dios puso en ti lo entierres y quede realmente por ahí sin dar fruto. Porque realmente va a llegar un día, está establecido que el hombre muera una sola vez, Hebreos 9, y va a morir y va realmente a estar con Dios un día dando cuentas. Por eso es importante
que uses el poder de la mayordomía en tu tiempo con Dios, en tu tiempo con tu liderazgo, en tu tiempo en el trabajo, en tu tiempo con la gente incrédula, en tu tiempo donde te mueves, en todo tiempo. La mayordomía realmente es algo fundamental. ¿Eres un hijo de Dios? Edifica la iglesia. No, realmente Dios viene por una iglesia con un nombre específico. Mucha gente, si hablamos de una religión, una secta que está promoviendo por ahí, ellos creen que solo ellos se van a salvar, y hay otra también que solo ellos creen que se van a salvar. Entonces no es así. Es tiempo que hoy nosotros comprendamos que esa secta y que esa religión, pues sí están equivocados, pero ¿quién les enseña? ¿Quién les habla el evangelio? ¿Quién les habla la verdad? Es importante que uses el papel. Alguien dijo, ¿cómo le vamos? Esto lo dijo Pablo en capítulo 10, versículo 10, 15 hasta el 17. Mire qué dice ahí. Y con esto voy a ir cerrando, porque ya se nos hizo noche. Dice, Romanos capítulo 10, versículo 15 dije. Pero lo quiero leer desde el versículo 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ahí está el punto. ¿Qué es realmente mayordomía? Un buen manejo de todos los aspectos. Pero si hablamos de la salvación, todos, yo escuché desde que me convertí a Cristo. Bueno, antes de que me convirtiera a Cristo, porque nací en cuna evangélica. Gracias a Dios por eso. Estoy muy agradecido por eso, por los padres que tuve, por mi niñez, mi juventud. Bendecido Dios. Realmente lindo. Linda etapa, hermosa etapa. Marcó mi vida, cambió mi vida para siempre. Tengo una relación con Dios desde niño y lo tengo muy en claro, cómo Dios me ha otorgado grandes cosas y por eso seguimos. Bendito su nombre. Quiero decirte, verdaderamente yo escuchaba antes que decían, la salvación es personal, pero no significa que tú tienes que odiar y rechazar a tu hermano. No significa que vas a echar de menos a la gente. Significa que realmente tú estás en un proceso y que tal vez ellos necesitan oír la palabra. ¿Por qué no van a creer y no van a acercarse si no hay quien realmente les informe? Nadie sigue instrucciones si nunca se las han dicho. Nadie sigue el consejo si nunca se les ha marcado lo claro. Nadie realmente hace obediencia si no lo tiene entendido. ¿Cómo pueden amar a un Dios todopoderoso que no vemos si al hermano que tenemos lo aborrecemos? Calla Sandalaya. ¿Sabe que realmente Dios llora por eso? Cuando mucha gente está diciendo, Señor, te amo, Señor, dame, Señor, quiero. Y cuando viene la persona de parte de Dios, el hombre o mujer de Dios, que a lo mejor no tiene títulos de ser alguien, y Dios te dice, ok, demuéstramelo con esta, demuéstramelo con este. A ver, y Dios pone ahí. Dice, si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien realmente tiene necesidad y lo ves con necesidad y cierras contra tu corazón,
Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Si a él que no lo has visto, dices que lo amas, pero a este que lo ves, lo aborreces, ¿cómo el amor de Dios va a estar en ti? 1 Juan 3:4. Verdaderamente, Dios hoy quiere que tú entiendas que ser mayordomos es el manejo de tu relación con Él. De tu relación, cómo te comunicas con el gran Dios de la gloria. ¿Le obedeces? ¿Practicas sus verdades, sus doctrinas? ¿La aceptas? ¿O me rechazas a mí que te estoy predicando esta verdad? ¿Verdaderamente aceptas a Cristo o está en tu corazón? ¿Vives en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Andar en obediencia, en humildad, en santidad, consagrados totalmente. Ser hijos de Dios es depender de nuestro Padre, Dios. Esto es una fe y esta se activa cuando tú tienes relación con Dios. Dice Hebreos 12, versículo 1 y 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Él es el autor de la salvación y el autor y consumador de la fe. Por eso hoy quiero cerrar estos consejos que un día ya no se darán, porque viene un hambre. Si yo fuera José en este tiempo, yo ya puedo ver esa hambruna. Porque mucha gente no ve lo del futuro. Dios les dio Apocalipsis y ni aún lo creen. Lo han malinterpretado. Mucha gente no ve ni su propio futuro. Mucha gente no ve ni lo que Dios mismo le ha dicho. Y dicen creer en Él. Pero es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús. Toma la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y empieza a abrir tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. Solo levanta tu canción a Él y Él realmente va a empezar a llenar tu espíritu. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te envuelve. Leman Sakayalaya. El Espíritu Santo llega ahí con dones especiales porque estás en el último estiramiento de la gracia de Dios para ahora, para que tú no te pierdas y seas empoderado, seas lleno de su misma gloria, para que puedas ver milagros, puedas ver realmente sanidades, puedas ver maravillas, puedas ver señales y puedas realmente experimentarlo. No es lo mismo cantarlo, no es lo mismo decirlo. Hay una gran diferencia en la relación. Por eso la gente vive religión, pero cuando tú vives relación, no te cuenta nadie, no te dicen peras, tú sabes que es manzana, no te dicen que es rojo, tú sabes que es blanco, no te dicen que era negro, tú sabes que es blanco, que era rubio. Aleluya. Cuando tú crees en el evangelio de poder, vives bajo él, siendo un poderoso en esta tierra, porque eres hijo del Dios Altísimo, rey y sacerdote, un administrador de su multiforme gracia de Él. Aleluya. Cuando tú mantienes esta relación, ese diablo va a estar rabioso, buscando, dice la Biblia, a quien devorar. Muchas veces vas a ser atacado. Dios ponía en mi corazón mientras predicaba, mas yo quería terminar de predicar porque así es el Espíritu Santo. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo haga la obra, lo haces. Dios conoce tu camino, tu entrar y tu salir, tu despertar y andar. Dios conoce todo de ti, absolutamente. Dice Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Todas las cosas están desnudas ante el Dios de la gloria, quien tenemos que dar cuenta. Hoy te digo, sinceramente, Dios sabe lo que traes en tu corazón y en tu mente. Pero si tú lo depositas, como dice el Salmo 37, si tú lo depositas, Salmo 34, Salmo 121, lo depositas ante Dios, ahora
ahora el Señor te activa. Efesios 5:14, y te despierta. Te activa realmente ese primer amor. Te activa el Espíritu Santo para amar a Dios sobre todo, por encima de todo. Te activa el Señor con los dones para que tú seas un buen mayordomo, para que tu tiempo lo sepas administrar, para que tus relaciones te sepas comunicar, para que como líder sepas comunicar el Evangelio, para que tú cuando hables con tu iglesia, la pequeña iglesia, el grupo donde Dios te pone al frente, lo sepas realmente dirigir a buenos pastos, a una relación con Dios, sanos, saludables, fuertes, victoriosos, vencedores, juntos, unidad, armonía. Efesios 4. Esto es el Evangelio. Esto es realmente el poder de la mayordomía. Muchas personas se están olvidando de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y solamente están haciendo su propia voluntad y ya no la de Dios. El Señor te llama a que seas realmente desde hoy en adelante un administrador excelente de su gracia, porque el Espíritu Santo está en ti para guiarte a la verdad, a la justicia, al amor. Comparte lo que hay en tu corazón. Cristo, tu Salvador. El Espíritu Santo, tu Consolador. Dios Padre, tu único Dios. Comparte las verdades para que ya no viva la gente sin saber. ¿Cómo oirán si nadie les habla? ¿Cómo escucharán si no les predican? ¿Cómo van a ir si nadie los envía? Yo he visto gente que tiene ministerio y poderoso ministerio, pero están atrancados por un líder, mal líder, que realmente lo único que quiere es trasquilarlos. Y les está sacando, como dijo alguien, todo el jugo, los están chupando. Muchos de ellos, Dios me revelaba que se van a quedar con todas sus riquezas. Muchos de ellos se van a ir al infierno porque fueron mentirosos, hipócritas, falsos. Porque se enriquecieron aquí, pero eran pobres en Cristo. Porque hablaban palabras de Dios, pero con mentiras escondidas. Porque todo lo usaban a su conveniencia, para engordar sus vientres, dice el apóstol. Para realmente ser personas, para hacer sus propios fines. Y ahí mismo en Pedro está. Por eso hoy te digo, en el nombre de Jesús, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Declaro que el Espíritu Santo ahora te llena, te unge, te ministra, te lleva a otra dimensión para que tú seas poderoso, seas realmente una persona que nada te detenga. Tu aflicción es el puntapié para la bendición. Tu situación es realmente el espejo de la grandeza del Dios de tu salvación. Porque después de ahí, realmente, si usted se recuerda del cuadro del capítulo 17 de Mateo, dice que estaba Pedro adormecido, Juan adormecido y por ahí Santiago también, Jacobo. Dice que estaba ahí cuando de repente ven una luz. Y vieron al Señor, se despertaron. Y Pedro, como siempre sobresaliente, Señor, traemos una enramada, la hacemos para Moisés y para Elías y para ti. Le dijo, aguántate. Y ellos recibieron instrucciones. Esta luz de Cristo te ilumina a través del Espíritu Santo esta noche, para que tú realmente ya no tengas sueño y realmente estés despierto y tengas lista realmente tu preparación, tu organización como buen mayordomo para que puedas realmente darle gloria a Dios. Esto es lo que decía 1 Pedro 4, versículo 11. Y en todo sea Dios glorificado. Hay mucha gente que todo lo hacen para su propia gloria, para su propio beneficio. Es mi ministerio, pero realmente dándose glorias para ellos. Yo soy esto, yo soy el otro. Y están con el yo-yo. Y la verdad están dándole más atención a cosas terrenales que al mismo Dios. Y ni siquiera en los púlpitos se dice ya cuántos dan gloria al Dios de la gloria. Ni siquiera eso.
porque todo es rutinario, todo es realmente modificado a la conveniencia. Ya no es un culto para Dios, ahora es un servicio para los hombres. Ya ahora no es palabra de Dios, ahora es un momento de espectáculo y de emociones, donde realmente se acaba a los 30 minutos que salió del santuario, del edificio. Impresionante. Mucha gente, si Cristo viniera en este instante que Dios dijo, ya, se me acabó la paciencia. Por eso dije, según Pedro 3, 9 al 11, la paciencia de Dios se está acabando y ya está cerquita. Si Dios dice, ok, hijito, ya lloraste mucho cuando anduviste en la tierra, antes de que fueras a la tierra, y aún estando aquí, ya no puedo soportar más. Levántala, iglesia. El Espíritu Santo viene y arrebata la iglesia. Ya como está la cosa ahorita, muchísima gente se perdería. No te pierdas por algo material. Dijo el Señor, hagan tesoros. Si eres buen mayordomo, haz buenos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Si tú realmente eres un buen mayordomo, edifica, no destruyas. Si tú eres buen mayordomo, aparta el tiempo que es de Dios. Por eso Jesús dijo, lo que es del César, al César, y lo que es de Dios para Dios. Él siempre quiere. Dijo, mía es la gloria y no la comparto con nadie, porque yo soy celoso y el único Dios. Dios quiere que su alabanza, su culto a Él sea de corazón, en espíritu y en verdad. Sea realmente con todas tus fuerzas, siempre, no de un día, como los sabáticos que quieren vivir en la ley y no son ni gentiles. Son lo último de los gentiles. Increíble. Tanta gente que está distorsionando la palabra de Dios. ¿Y dónde estamos los que hablamos la verdad? Yo te digo en el nombre de Jesús, despiértate. Dios hablando, dice Hebreos 1, Hechos 1, Dios hablando, Lucas 1 también, Dios hablando de muchas maneras. Job también habló, uno de los libros más antiguos. De muchas maneras Dios hablando. Cómo Dios está hablando de 1000 maneras. Y el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque se han ido al raciocinio, se han ido realmente a su sentir, a sus emociones. Ya no están usando verdaderamente ese espíritu que Dios le ha dado, la intuición, ese sentir de creación de Dios. Decir, ok, el Dios Todopoderoso está hablando. Por eso el Señor dice, vuélvanse pues a mí de todo corazón. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Y conviértanse con ayuno, lloro y lamento. En ese tiempo Dios le habló al pueblo de Israel, así a Efraín, y Dios le habló a un montón de gente en ese entonces. Pero realmente muchos de ellos no obedecieron. Y todo lo que te he leído también dice lo mismo. No estarás tú endureciendo tu corazón